Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana, un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra Asociación Italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. Con profundo cariño recordamos a Ricardo Delfino, quien durante muchos años formó parte activa de la vida cultural de la Asociación Italiana de Villa General Belgrano. Su compromiso, dedicación y amor por la cultura italiana dejaron una huella imborrable en nuestra institución. Fue integrante de distintas comisiones directivas, impulsor de encuentros corales como Septiembre Canta, colaborador permanente del área coral y creador del magazine televisivo Italianísima, llevando nuestras raíces italianas a toda la comunidad. Ricardo trabajó siempre con pasión, generosidad y un profundo sentido de pertenencia, acompañando innumerables proyectos culturales que enriquecieron la vida de nuestra asociación. Hoy lo despedimos con enorme respeto y gratitud, sabiendo que su legado permanecerá vivo en cada encuentro y en cada expresión de la cultura italiana que siga creciendo en nuestra querida institución. El magazine televisivo Italianísima fue uno de sus últimos proyectos, en el que trabajó y es el que se emitirá a continuación como un homenaje. Riposa in pace, Ricardo. Nos asombrará y nos llenará de ternura en cada programa. No se la pierdan, es algo exclusivo que se ha hecho. Verán, ya los conté. Véanlo que es una sorpresa maravillosa. Y va a estar todos los jueves a las 21 horas en el Canal 2, Canal El Sauce. Muchísimas gracias. Buonasera, estimada teleaudiencia. Hoy nos encontramos reunidos los integrantes de Italianísima, quienes somos Roberto Ternavasio, Pierina Vidano, Carlos Pellegrini, Leonardo Oloco, Diego Rote y quien les habla, Ana María Ferrer. Acá reunidos queremos dedicar este programa a la memoria y al legado de Ricardo Delfino, una persona que dejó una huella profunda en la vida cultural de Villa General Belgrano. Ricardo fue mucho más que un vecino comprometido. Fue un incansable defensor de la italianidad, de sus tradiciones, de su historia y de los valores que los inmigrantes italianos aportaron a nuestra comunidad. Siempre estuvo atento a mantener viva esa herencia cultural, promoviendo encuentros, actividades y espacios donde las raíces italianas pudieran seguir floreciendo y transmitiéndose a las nuevas generaciones. Su entusiasmo, su dedicación y su permanente disposición para colaborar hicieron de él una figura muy querida y respetada. Gracias a personas como Ricardo, Villa General Belgrano logró enriquecer su identidad multicultural y fortalecer los lazos con las distintas colectividades que forman parte de su historia. Hoy queremos recordarlo con gratitud y afecto, reconociendo todo lo que brindó a nuestro pueblo. Que su ejemplo siga inspirándonos a valorar nuestras raíces y a trabajar como él lo hizo, para que la cultura siga siendo un puente de encuentro entre las personas. Hermoso, Ana, cómo has resumido la trayectoria de Ricardo. Creo que todavía estamos todos pensando que en cualquier momento va a entrar por la puerta y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Ricardo se sumó a la Asociación Italiana en el 2015.
Así que más de 11 años estuvo haciendo cosas y en su manera de sumarse a hacer y después proponer, pero además organizar, ¿no? Porque esa era un poco su característica, ¿no? ¿no? Es lo más difícil. Yo repasaba las memorias de la asociación y veía, bueno, el primer Septiembre Canta, por ejemplo, fue en el 2014. En el 2015, digo, ya era socio, seguramente estaba en el coro. En el 2016 ya fue organizador del segundo Septiembre Canta y desde ahí hasta hace 2 o 3 años, que como ya tenía otro proyecto que le llevaba más energía, delegó un poco la tarea, ¿no? Sí. Y realmente organizó unos eventos increíbles en el salón de eventos, que era un salón muy grande, con, no sé, 10 socios, 2 jornadas, 300 coreutas. Y se ocupaba desde febrero, el encuentro era en septiembre, y él ya en febrero estaba mandando cartas, mails. Haciendo contactos. Haciendo los contactos para eso, ¿no? Y de eso doy fe, porque ya en enero ya me trajo toda la propuesta para este año. de lo que había que hacer. Sí. Bueno, él fue el que impulsó que el coro se llame Roberto Manzulli, cuando en el 2017 Roberto nos dejó tan repentinamente. Así que bueno, el nombre del coro lo impulsó Ricardo, ¿no? También recordaba esto de los ciclos de conferencia italiana, ¿no? Que él con tanto compromiso, y ahí recalco esto de proponía, pero él lo organizaba. Y organizó estos 2 ciclos, creo que uno fue en el 2016 y otro en el 2023, el ciclo de conferencia de cultura italiana, ¿no? Que era un ciclo que iba con una charla por mes, desde abril a septiembre en un caso, a noviembre en otro, con temáticas interesantísimas sobre literatura, arquitectura. Sí, un hombre polifacético, realmente su cultura envidiable, sí. Porque realmente él sabía de todo. Y además conocía mucha gente, digamos, siempre se ha movido en ámbitos académicos y demás, claro. Y que digamos, cada uno de los disertantes que venía era realmente un experto en el tema que iba a desarrollar, así que eran como muy ricas, ¿no? Esos encuentros. El primer ciclo de conferencias, él termina ese ciclo en noviembre con la primera settimana de la cucina italiana que organizaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Córdoba, que logra traer, porque además estaba vinculado con el Instituto Italiano de Cultura, con el consulado, con toda organización que era importante. Bueno, y entonces logró que una de las actividades de esa semana que se organizaba en Córdoba fuera acá en Villa General Belgrano, con un chef traído de Italia, y con Mari Cruz de Ascaine organizaron una cocina en la Casa del Bicentenario. Una cocina, cocinaron, hubo degustación, realmente fue, yo dije, Ricardo, no puedes, no se cansaba, ¿no? O sea, nada era un obstáculo para... Y la última vez que trajo la cónsul fue cuando después almorzamos en lo de Fufaro, ¿te acordás? Y consiguió la obra... La muestra de cultura, la muestra de cultura de Da Vinci en la Casa de la Cultura. La muestra esa de Da Vinci fue, creo que él también lo movilizó el fallecimiento de Alberto Marengo, claro, que era fanático que era un gran expositor de la vida admirador de Da Vinci. Sí, de Da Vinci. Sí, lo hemos disfrutado en varias conferencias a Marengo. Claro, exacto. En varias conferencias. Sí. Y bueno, fue hizo toda la presentación de las obras en el Salón del Bicentenario y después logró que esta gran obra que ha quedado ahí en la Casa del Bicentenario, creo que por 5 años, ¿no? Sí, esa escultura de Juan José Badra, que todavía la disfrutamos. Claro, cuando trajimos la escultura, él trajo a la cónsul. Exacto, y ahí fue ese encuentro. Yo creo que era un joven en un cuerpo que fue envejeciendo, pero que su alma y su espíritu... Sí, totalmente. Y muy, muy solidario. Con Red Solidaria nos acompañó también desde esos primeros años que estuvo acá en la villa. Ya en el 2018 nos propuso organizar la Noche Romántica, en febrero del 2018, Noche Romántica en la Casa del Bicentenario, donde por supuesto él también cantó. Sí. Porque además que le gustaba cantante. No solo en los coros, sino también personal. Es más, una vez me hizo recitar una poesía con él en público, así que ha logrado que hiciéramos cosas que no hubiéramos hecho. Es cierto, todos. Yo te puedo decir que a mí me pasó eso. Yo toda mi vida escribí en las cámaras porque me parecía que era terrible. Y bueno, él logró
que yo lo pudiera hacer. Claro. Sí, conmigo pasó lo mismo. Logró que nos soltáramos, Claro. hacer cosas que no imaginábamos, ¿o no, Ana? Sí, no imaginábamos sí, que nosotros nunca que íbamos a de vinos, terminar de en comida, televisión. Bueno, Sí. pasábamos por toda Todo Italia. lo que aprendimos de Italia este Italia, año, con la sí, cocina, realmente con la nos hizo comida, estudiar. con las esculturas. Claro, País claro. perfecto, con los autos. Bueno, nada, yo quizás rescatar esto, ¿no? De su solidaridad, porque bueno, él venía y nos proponía, chicas, tenemos que hacer un evento, tenemos que juntar, vamos que hay que juntar plata, así que bueno, ya había hablado con todos los que podían venir a cantar y bueno, organizó en el 2018, 2019, en el 2020 que tuvimos por la pandemia no se pudo hacer, Claro. pero bueno, donó libros de los que él tenía para que pudiéramos vender para Navidad y que con eso tuviéramos fondos. Y en el 2021 hicimos el último que él participó, que fue sobre música y danzas latinoamericanas, que lo hicimos en el Salón Parroquial, que también fue un evento lindísimo. Bueno, y además fue padrino de la red solidaria, que es este sistema de padrinazgo que tenemos para acompañar situaciones. Así que bueno, cuando nos dejó así tan repentinamente, creo que esa pequeña síntesis que hicimos, donde la música era a mi manera, ese tema, creo que lo definió total. muy bien, ¿no? Total. Podríamos estar acá una semana hablando de todas sus cosas inimaginables. No sé cuánta gente puede haber acá o donde sea, con esa diversidad cultural para lo que él siempre vivió, increíble, ¿no? Yo creo. Y siempre estar pensando lo que ya dentro del año que viene vamos a hacer. O sea, tenía el entusiasmo de un iniciado, realmente, de un chico que ve, que despierta al mundo, increíble, increíble. Y siempre pensando ideas nuevas. Y cuántas veces, me acuerdo cuando nos citó a nosotros, de Roberto, vení, nos vamos a juntar. Sí, vos vas a hablar de vinos. ¿De vinos de qué y de dónde? Le digo. De toda Italia. CG quiere decir denominación de origen controlado y garantizado. Como vemos, son muy cuidadosos de su calificación. Y el 80% de los vinos de Piamonte están al menos dentro de una de estas dos siglas, dentro de la DOC o de la OCG. Pasaban las hormigas por el piso y las envidiaban, las hormigas, porque ¿cómo me voy a meter en ese métier? Y bueno, y lo hicimos. Y aprendimos de comida con Ana, de comida y de vino, aprendimos bastante. Hola, buenas noches, teleaudiencia de Italianísima. Nos encontramos nuevamente para este nuevo programa. Hoy viajaremos por la Emilia-Romagna. La Emilia-Romagna, conocida como la cuna de la pasta y de los embutidos italianos, hemos hecho apenas una síntesis de las comidas típicas de la zona porque son muchísimas. ¿Quién no conoce la lasaña a la boloñesa? Que es una pasta en capas, ragú. El ragú sería un sofrito de ajo, cebolla, pimiento, tomate y mucha carne picada. Emilia-Romagna. Leo, a ver, ¿quién nos va a contar de eso? Mira, vos hablaste de la Edad Media, yo te voy a trasladar al siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando del norte de Italia. La cuna estaba germinando en ese lugar el Renacimiento. Sin lugar a dudas. Tenemos, bueno, Florencia muy cerquita. No en esta zona, pero está cerca. Principio del Renacimiento. El eje en la iglesia, en la religión, se dejaba a un lado. El humanismo comenzaba a surgir. Y comenzaban a surgir los arquitectos. Seguimos paseando por esta región maravillosa de los Abruzos, de Marche y Molise. Ahora, ¿cuántos personajes maravillosos ha dado esa región? Contanos, Carlos, un poquito de todo eso. Sí, empezamos por Abruzos, la zona tiene varios personajes interesantes, pero seleccionamos dos y relacionado con la literatura. Gabriele D'Annunzio fue realmente un poeta, dramaturgo, crítico, muy participativo en la política de ese momento, conocido en Italia por el Vate, se conoce por el poeta. Él nació en 1863, vivió 75 años, y él fue héroe nacional de la Primera Guerra Mundial y fue
miembro de la Academia Italiana de Letras. Pero fue realmente un poeta muy importante, escribió una pila de libros, muy anticomunista. Dos de sus novelas fue pasada al cine por Conti. Era un tipo exquisito. Bueno, ya hemos visto una visión, digamos, de la parte cultural, de la parte deportiva, de la parte turística de Torino y a su vez de los personajes piamonteses tan ligados a nosotros, a la Argentina, y tan ligados desde ya a la unidad italiana. Y ahora le vamos a preguntar a Roberto Robledo, ¿qué se produce en el Piamonte? Sé que hay infinidad de cosas, pero Roberto es el que sabe y nos va a contar qué es lo que se produce en el Torino. Bueno, gracias Ricardo. El Piamonte está situado al noroeste de Italia. Es una región subalpina fronteriza con Francia y Suiza. Su capital es Turín. Es una región con una gran diversidad en la producción agrícola ganadera, gracias a su variedad de climas, suelos y paisajes. Grandes centros turísticos mundiales, que es así, y como una de las grandes representaciones de lo que fue el Renacimiento o la cultura renacentista. Exacto. Pero en realidad Florencia tiene una historia mucho más antigua y mucho más interesante. Florencia se funda como un castrum romano, ¿sí? El castrum romano, el Imperio Romano fue uno de los más grandes de la historia de la humanidad, y parte de su estrategia de expansión era, a medida que avanzaban sobre el territorio europeo, iban fundando pequeñas colonias. Y en este caso vamos a presentar Costa Cruceros. Nos acompaña, gracias por participar, la secretaria de Turismo de Villa General Belgrano, Gaby Galzazú. Muchísimas gracias, Gaby. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar haciendo este programa desde la Oficina de Turismo de Villa. Claro, pero Delfino, estamos hablando de 1930, en donde el concepto de turismo era para muy pocos y en distancias muy cortas. No se imaginaba hacer turismo a través de estos barcos. Pero bueno, la empresa ya empezó a incursionar en el transporte para después dar el paso al turismo. Claro, tan es así que en 1947, con el María C., hacen el primer viaje después de la Segunda Guerra Mundial a Buenos Aires. Hacen el primer viaje con un turismo relativamente incipiente, digamos. Y en 1948, con el ANAC, todos eran una conversión del barco de transporte, lo armaron como barco de turismo. Tu casa, gracias por recibirnos en este lugar increíble, en nombre de la Asociación Italiana y del programa Italianísima. Bueno, agradecidos que nos hayas abierto la puerta. Y yo agradecido que me tomen en cuenta para esto, sabiendo que mi apellido es romano, soy hijo puro de italiano. Así que todo lo que es para la Asociación Italiana, estoy dispuesto a dar la mano que pueda. Bien, bueno, en este caso, este magazine televisivo Italianísima se propone mostrar íconos de Italia que han trascendido las fronteras del país. Y en este caso particular lo que nos convoca hoy son dos figuras que han sido mundialmente famosas a lo largo de los años y que tienen que ver con los niños. Y uno de estos primeros personajes de los que queremos conversar hoy es Pinocho. Pinocchio. Pinocchio, muy bien, dicho en italiano, que fue como lo llamó su autor, Carlos Collodi, un italiano que nació en 1826 y publicó como una tira de cuentos en 1880 en un periódico, una revistita para niños, el primer diario para niños que hubo en aquellos años de Italia. Pero este personaje, bueno, llegó a tu vida en algún momento. Y llegó a mi vida, no en esa época, porque yo soy del siglo XX, pero bueno, también tengo mis años. Y con mis 82 años siempre cuento que me acuerdo de cuando era chico. Y un día mi abuelo me trajo un Pinocho de cruceta. Y como, bueno, siempre fui muy habilidoso con mis manos, de tener mucha imaginación. Y bueno, para mí era también el muñeco de juego, no teníamos otra cosa. Teníamos cosas, digamos, para jugar, madera, una herramienta, algunas cosas, y paremos de contar. Entonces, todo eso me hizo ser creativo. Y con el correr del tiempo empecé a hacer Pinochos. Buenos días Carlos, buenos días Gonzalo.
Es un gusto para nosotros integrarte al equipo de Italianísima. Tener el director de la Escuela de Arte con nosotros es un orgullo, es algo muy, muy lindo que estamos viviendo. Qué hermoso que hayan elegido ustedes este lugar para hacer este capítulo de Italianísima. Una biblioteca, la Biblioteca Belgrano de Villa General Belgrano, que está prolija, ordenada, en una cantidad de libros hermosos. Es un lugar precioso que han elegido, una biblioteca. En mi niñez y adolescencia no había celulares, no había televisión. ¿Con qué nos entreteníamos? Con el deporte, con la radio, con los libros. Leíamos mucho. La influencia de la migración construyó nuestro acervo cultural, ¿no? O sea, a partir de todo ese movimiento migratorio, gente por lo general sufrida, escapando tal vez de situaciones o de pobreza o de guerra, ese asentamiento que se hace acá en la Argentina, ese crisol de culturas, realmente ha generado una plataforma cultural increíble, que hoy es el día de hoy que nos define, ¿no? Vamos a hablar un poco de la Scala de Milano, que antiguamente era el Teatro Ducal. Giuseppe Piermarini, arquitecto neoclásico que le dio la impronta neoclásica al teatro, y en 2 años lo construyó. Sí, bueno, una cosa interesante es que se estrenó justamente con una ópera de Salieri, que hoy en día es básicamente ha sido olvidado, mientras que Mozart, que era hoy en día es uno de los compositores más famosos, en realidad tendría que haber sido él, pienso yo, a mi manera, que hubiera estrenado el teatro, pero bueno, la historia no fue así. Pero me parece tan increíble que en esa época se haya construido un teatro de esa magnitud en 2 años. Sí, todo el año. Sí, todo el año hablando de la comida y de los vinos de Italia. Qué país tan perfecto, increíble Italia, ¿no? Sí, qué magnífico, realmente. Da para hablar. Sí. Nunca se terminan los temas. Es admirable, realmente, en lo que piensa, en música, en escultura. Esto es lo que le podemos dedicar a Ricardo, a tenerlo presente entre nosotros y que esto nos haga pensar que podemos seguir adelante. Él nos abrió la puerta. Sí, nos dio un legado y yo me lo imagino allá arriba organizando mirando, ahora. Sí, nos está dirigiendo. Quién sabe qué cosa, ¿no? Hay que hacer el duelo correspondiente, asimilar el golpe, muy duro para todos nosotros. Sí, no lo esperaba. No solo como organizador, como padre del programa Italianísima, donde yo más lo frecuenté, sino como hombre, como ser humano. La verdad es un hombre para admirar. Sí. Es un hombre para admirar. Tenemos el orgullo y el honor de integrar Italianísima, su último emprendimiento. Un programa muy caro a los sentimientos de Ricardo, también transmitidos a nosotros. Los que hacemos el mismo, empezamos de cero y de su mano iniciamos este aprendizaje. Él tenía todos los temas identificados y desarrollados, pero sin imposiciones nos dejaba a nuestro libre albedrío para las distintas encuestas. Siempre el primero en llegar al lugar de filmación, siempre detrás de la cámara, atento a todo, controlando el tiempo utilizado, aportando ideas superadoras con el entusiasmo de un iniciado en esta actividad. Así aprendimos a exponer, a entrevistar y hasta a improvisar en el aire. Pero quiero resaltar el orgullo de ser considerado por él como un amigo. Y antes de que la emoción me traicione, quiero decir que me felicito de integrar Italianísima. Y me llevo dentro de mí, de todos nosotros, la admiración por un hombre que, entre otras cosas, hizo del respeto y la cultura su modo de vida. Agradezco también a mis compañeros de programa y al equipo de filmación. Ricardo Delfino, en tu homenaje no habrá otro designio que continuar con la tarea, con nuestro humilde aporte para seguir difundiendo todo lo relativo a ese magnífico país que es la República Italiana.
Volvemos a encontrarnos. Sí. Volvemos a encontrarnos después de un parate obligado. Recordando las cosas que hemos vivido en esta casi convivencia con la construcción de un programa que a mí por lo menos me sorprendió por el resultado en sentido tan positivo, ¿no? Sí. Bueno, y yo recordando este programa, Italianísima, yo me acuerdo que Ricardo tenía un tema que le daba vuelta, de hacer un programa de cultura italiana en la radio. Mira. Un programa de radio como en muchos pueblos y lugares, la hora italiana, Ajá, la sí, alemana, sí. Y él le daba, pero no le encontraba la vuelta y no le encontraba las radios locales, no le daban un espacio, por lo menos de lo que él quería, digamos, ¿no? Entonces, y daba vuelta, pero luego de unas vacaciones, yo creo que fue en el comienzo del 24, me dice, te quiero hablar con vos, qué sé yo, vamos a hacer un programa en televisión. Digo, ¿qué? ¿Cómo es televisión? Si ni en radio no, ya lo tengo pensado, qué sé yo, cuánto vamos a hacer cultura italiana, pero en la tele. Ya hablé con la gente del canal, me dijeron que podía hacer y qué sé yo. Digo, es una cosa muy complicada, ¿y cómo sería? Bueno, sería una vez por mes. Digo, ¿estás seguro? Sí, y sacó una lista de los 10 programas que ya íbamos a hacer. De qué tema íbamos a hablar y cómo iba a ser y dónde iba a ir la música. Digo, ya lo tenía todo organizado. Ya lo tenía que organizado. Sí. Digo, bueno, me dice, ¿vos colaborarías? Digo, claro, sí, por supuesto, no sé, ¿qué tengo que hacer? Charlas medias largas, porque el primer programa yo me acuerdo que fue sobre San Remo, que participó él y uno era, digamos, el interlocutor, y después tuve que hablar de la Vespa, y después surgieron otros temas que fueron interesantes, donde tuvimos que... Y salieron lindos, ¿no? Sí. La realidad es que Ricardo no está más, que tenemos el programa organizado, y todos deseamos hacer ese programa. Claro. Porque es la mejor forma de homenajearlo, ¿no? Sí. Yo estaba revisando en mis apuntes, yo tuve que estudiarme 120 personajes, porque yo tenía que hacer los personajes, de los cuales por ahí no todos se hacían, pero bueno, uno tendría que ponerle 7 u 8, pero no entraban. Entonces, bueno, no, esto no lo ponga, esto no lo haga, esto porque no hay lugar. Bueno, pero mientras tanto tenías que estudiarlo y prepararlo para que... Bueno, a mí me pasó algo parecido. Él me convoca, vamos a hacer tal programa, y va a ser por televisión y vamos a hablar de ciudades o edificaciones. Y bueno, sí, Ricardo, pero bueno, déjame organizar. ¿Y cuándo es? La semana que viene. Sí. La semana que viene. ¿Y de qué? Pero Ricardo, ¿y de qué voy a decirme qué? Dame un tema. Bueno, mira, dice, vamos a hablar, creo que el primero fue Roma, el que participé, me parece. Bueno, tenés que hablar de Roma, elegí 3 edificios. Bueno, no, pero no elegí cualquier edificio. Elegí el Coliseo. O sea, ya me había organizado. Había organizado el tema, había organizado la ciudad y me quería hacer creer que yo lo estaba eligiendo. No, sí, viejo, sí, claro. Sí. Pero bueno, era algo muy gracioso. Lo tomó por el cariño que le tenemos a Ricardo, de conocerlo, que ya sabemos que era así. Sí. Bueno, la buena persona que era, disfrutamos eso. Claro, claro. Y la cosa salía y creo que gustaba. Sí, un ejemplo de vida y digno de imitar. Sí. Aparte, él tenía un amor por el programa. A mí me sorprendía. Dice, me recorrí todos los colegios, hablé con todos los directores, los vicedirectores, para que el programa sea un programa que sea visto en los colegios como parte de la cultura. Lo importante, y creo que es la mejor forma de hacerle un homenaje, más que las palabras, es que hagamos lo posible para que el programa siga. Sí. Ricardo, hasta pronto, y hasta pronto en el sentido de que, bueno, nos reencontraremos haciendo el programa de él, que es una forma de encontrarnos. Exactamente. Bueno, los saludamos y los esperamos para los próximos capítulos de Italianísima. Arrivederci, ci vediamo presto. Te queremos, Ricardo. Te queremos, Ricardo. Te queremos, Ricardo.
Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.